Seguimos con España, bueno, en cierto modo con España, porque ahora vamos a tratar de ultrajes, sobre todo a la Santísima Eucaristía. Y esto ocurrió en realidad en Gorkum, en los Países Bajos, pero se lo conoce como el milagro del Escorial. ¿Por qué se conserva en el Escorial? Y ocurrió en 1572. Como digo, fue en Holanda, en los Países Bajos, pero se venera en el la reliquia en el Real Monasterio del Escorial, San Lorenzo del Escorial. ¿Qué habían pasado? Entraron a una iglesia católica en Gorkum. El lugar donde ocurrió fue Gorkum, en Holanda. Eran mercenarios protestantes para saquearla. Uno de ellos, en señal de desprecio, pisa, aplasta la hostia consagrada con su bota, perforándola en 3 puntos con las botas estaban provistas de clavos. Y en ese momento comienza a salir sangre de los orificios. Se formaron ahí en la hostia como 3 pequeñas heridas circulares y hasta hoy se pueden contemplar. Y está intacta hasta nuestros días. Como digo, esto fue en el año 1572. Y estos eran mercenarios seguidores de Zwinglio, pagados por el príncipe de Orange. Bueno, vamos a hablar un poquito, hago un excursus. ¿Quién fue este Zwinglio? Udrich Zwingli o Ulrico Zwinglio, depende, como la traducción, fue un reformador, un protestante suizo, que dicen que venía de una familia de labradores, pero que eran acomodados realmente porque pudo estudiar en las universidades en Basilea, en Viena, y terminó siendo sacerdote, capellán castrense incluso, en 1513. Este Zwinglio conocía los escritos de Lutero, porque es contemporáneo, pero inicia su propia reforma, o llamada reforma, mal llamada reforma, es decir, su camino cismático, y se distancia de Lutero. Parecería que este Zwinglio es más radical que el mismo Lutero. También como él, era la sola escritura, es decir, la Biblia, la única autoridad. Rechazó el magisterio de la Iglesia, rechazó la dependencia de Roma, rechazó el primado del Papa, todo. Condenó el culto a las reliquias, a las imágenes, como los luteranos, ¿no? Sustituyó el latín por la lengua alemana en la liturgia y eliminó todos los sacramentos. Eucaristía, confirmación, unción de los enfermos. Creo que quedó con el bautismo, como Lutero también, ¿no? Aunque Lutero tenía una suerte de Eucaristía que no lo era, ¿no? Eliminó incluso en su radicalidad de las iglesias los órganos y los altares. Esta reforma la inició en Zúrich y se dio que tuvo el apoyo. ¿Por qué se expandió? Porque tuvo el apoyo del magistrado, quien gobernaba la ciudad. Después la quiso extender a toda Suiza y siempre vinculando, como hizo Lutero, ¿no?, el poder religioso con el político, es decir, o este poder cismático, herético, con la política. Así hizo él con los príncipes alemanes, ¿no?, el Lutero. Y él quiso hacer lo mismo en Suiza. Pero ahí los católicos le hicieron resistencia. También los anabaptistas, que eran protestantes. En cambio, se extendió a los cantones de Berna, de Sangal, de Constanza y de Basilea. Formaron una liga de cantones protestantes, buscando el apoyo de los príncipes alemanes, que se oponían a los Habsburgo, porque los Habsburgo fueron los grandes defensores de la fe católica, ¿no? En cambio, los cantones católicos de Suiza estaban aliados a los Habsburgo.
Hubo lo que se llamó el Coloquio de Marburgo en 1529, donde se encuentra con Lutero, y fracasan, no llegan a unirse, para juntar justamente la cuestión de poder, ¿no? Las fuerzas políticas, político-militares. Entonces, Zwinglio lanza a sus partidarios a la guerra contra los cantones católicos. Y también por eso estos mercenarios eran de ahí contra los españoles en los Países Bajos. Se da la batalla de Kappel, 1531, y triunfan los católicos y muere Zwinglio. Así que fue el principal, digamos, reformador, cismático y herético de habla alemana en Suiza, mientras que Calvino es el que inspira el calvinismo es muy fuerte en Ginebra y en toda la parte francófona. Sin embargo, en 1539, los de Zwingli se unen con los calvinistas en lo que llaman la Confesio Helvética. Bueno, este es el panorama. Ahora volvamos a Holanda, a Gorkum, a estos mercenarios suizos, seguidores de Zwinglio, y pagados por el príncipe de Orange. Estos invaden la ciudad, la saquean y finalmente entran en la catedral. Golpean con masas de hierro el sagrario, extraen la custodia con el Santísimo Sacramento, por eso hablo de ultraje, ¿no? Ultraje severo, ultraje de sacrilegio. Y arrebatando la hostia, la tiran al suelo. Y uno de estos profanadores la pisa, dejándole 3 orificios, porque la suela de las botas estaban provistas de clavos. Y como decía antes, en ese momento sale sangre viva de los orificios, que luego se ha de transformar en 3 pequeñas heridas circulares. Y que hoy, hasta el día de hoy, se puede contemplar esta hostia milagrosa. Uno de los profanadores, sintiendo a la vez gran arrepentimiento y también maravilla ante lo que estaba viendo, le advierte al canónigo Jan van der Delft, quien logra recuperar la hostia y ponerla a salvo. La reliquia, después de algunas vicisitudes, fue donada en 1594 al rey Felipe II de España. Desde entonces está custodiada por eso en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que lo hizo hacer él, ¿no? Lo erigió el Felipe II, donde vivió él. Él vivía más vida de monje que de rey, ¿no? Hace una vida realmente muy austera. Además, el que ha ido al Escorial ve que ahí tenía, cuando no se podía mover, había una ventanita donde podía ver y seguir la misa desde su habitación. Bueno, esta sagrada forma que fue así ultrajada y que se manifestó el Señor en este milagro eucarístico, está en la parte superior del altar y hay 4 bajorrelieves del artista Filippo Filippini que están hechos en mármol y bronce. Y también se puede apreciar un cuadro de Claudio Coelho con la inauguración de ese magnífico sagrario, tabernáculo, que fue destinado a la reliquia y que fue realizado por voluntad del rey Carlos II. Bueno, en memoria de este milagro, cada año, el 29 de septiembre y el 28 de octubre, en 2 fechas, la sagrada forma es llevada en solemne procesión en el Escorial. Vamos ahora a ir a otro caso, otro también sacrilegio, otro ultraje, que fue esto en París y ocurrió en la Pascua de 1290. Uno que no solo es un sacrílego total, ¿no? Que roba la hostia con el fin de profanarla y la apuñala y luego le echa el agua hirviendo. Bueno, vamos a ver cómo fue. Se conservan hoy en día gran cantidad de documentos que dan testimonio de lo que ocurrió en torno a este milagro. Y entre ellos está la obra Historia de Florencia del historiador Giovanni Villani. En el 7º libro, el capítulo 136,
narra brevemente los aspectos principales de este milagro. Luego hubo una investigación minuciosa sobre todas las fuentes que fue realizada por una señora, Moreau-Rangy, en su obra en París, Calle de los Jardines, editada en 1954 con prólogo de Monsieur Touset, obispo auxiliar de París. La autora, después de una exhaustiva investigación, y se basó sobre todos los documentos examinados rigurosamente, muestra la autenticidad de los hechos. Pero aún así, entre todas las obras, la más conocida es la historia de la Iglesia de París, escrita nada menos que por el arzobispo Monsieur Rupp. Y en ella habla de este milagro y ahí cuando habla de dedicarse al episcopado de Simón Matifat de Bussai, quien tuvo la sede en Saint-Denis desde el año 1290 hasta 1304. Bueno, dice así: el domingo de Pascua, un 2 de abril de 1290, un hombre llamado Jonatas, quien observaba un odio a la fe católica y no creía en la presencia real de Cristo en la sagrada forma, siendo pagado para ello, logró apoderarse de una partícula consagrada. Cuando la tuvo entre sus manos, comenzó a apuñalarla, pero de pronto brotó de ella sangre en abundancia, hasta el punto de llenarse todo el recipiente donde la hostia había sido depositada. En medio del pánico, Jonatas decide arrojarla al fuego, pero la hostia se elevó por encima de las brasas. Fuera de sí, la cogió para arrojarla al agua hirviente, pero, de nuevo, la hostia, suspendida en el aire, tomó la forma de un crucifijo. Finalmente, por sí sola descendió, colocándose en la olla de una parroquiana de Saint-Jean-en-Grève, quien la llevó a su párroco. A lo largo de los siglos, esta hostia permaneció en un pequeño relicario en la iglesia de Saint-Jean. Durante la Revolución, lamentablemente, como pasó con tantas reliquias y tantas cosas, se perdió todo rastro. Ahora, existen varios hechos significativos. La casa de Jonatas fue confiscada y luego llamada la Casa de los Milagros por el mismo rey Felipe el Hermoso, Felipe II el Hermoso. Esto está justamente registrado, está en un acta de venta del año 1291. Y hay otros indicios que señalan la veracidad de esta historia. El hecho, además, que la casa fue transformada en oratorio gracias a la bula del Papa Bonifacio VIII y la denominación de la calle, que se llama, con esa, un poco patético, se llama Rue de Dieu Bouilli, calle del Dios hervido, nombrado así por la gente, el pueblo de París, ¿no? Que antes se llamaba Calle de los Jardines, Jardin. La celebración eucarística en la capilla de Villers del oficio de reparación del segundo domingo de Adviento y de la Cuaresma, ahí se hace esa. Pero bueno, lo importante es que sí aconteció, hay documentos, hay pruebas más que suficientes de este ultraje cometido y a raíz de este ultraje el milagro hecho por el Señor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.